hasta el final súper consolidados y haciendo un trabajo integral ahí de todos y para todos. Entonces va a depender mucho. Si alguien entrega, estamos full todos, primero, segundo, y en el tercero me dicen, es que hay X personas que definitivamente es que va a ser bien difícil que les pueda apoyar, si no es más enriquecedor, créanmelo, en ciertas ocasiones, cuando no es tan bueno uno o dos y en el tercero hace un esfuerzo formidable y hay una curva ahí positiva, pero exponencial, entonces se hace ver en muchas circunstancias. Algunas cosas como esa, la forma, he visto que algunos objetivos pues carecen de las características SMART, que lo había visto, que lo habíamos mencionado antes, sobre todo, que va apuntando a ella los objetivos operativos. Entonces, casos como ellos, entonces, pero confiaría en que tengan buena. Y tengo un trabajo titánico ahí para revisar todo eso después de estar un rato con ustedes, un descanso y entregarles las notas hoy mismo. Ahí vamos, ¿verdad, Brian? Sí, ya estamos en grabación, licenciado. Excelente. Bueno, pues ya vamos a dar apertura al segundo parcial y no es que vamos a cambiar un libro, sino que le damos vuelta de página y en esa vuelta de página hay un seguimiento como hablar de un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo pues está indexado con el capítulo anterior. Entonces, no es que se pierde, es una continuidad y pues aquí tendríamos en gran medida un seguimiento. Y en este caso, el segundo parcial va a estar referido. Hay muchas. Ok, déjame ver. Que me está dando una sugerencia aquí. Vamos a ver. Ok, bien. Vamos a tener un seguimiento. Y en este caso, el contenido relacionado al análisis de viabilidad. Entonces, vamos a ver los elementos que componen la parte de viabilidad. No los vamos a ver todos, los vamos a mencionar y nos vamos a enfocar en uno de ellos en la sesión del día de hoy. En este sentido, de poder darle una introspección a ese elemento, se esperaría que vaya ligado con la aplicación de la empresa que ustedes han elegido. Hay diferentes empresas, solo se las voy a mencionar porque realmente las vamos a conocer en, hasta el tercer parcial. Ustedes van a estar enfocados en su empresa, entre comillas, su trabajo, su contenido en una forma similar que es el modelo y lo van a compartir con todos y ahí es donde vamos a conocer de todos. Pero para mencionarles un poquito, y parece que también metí un vistazo ahí, tenemos empresas de diferentes tipos, empresas relacionadas a tecnología, empresas relacionadas a servicios como agencia de viajes, empresas relacionadas al arte, ahí, entre otras. Entonces, vamos a ver un poquito de diferente y eso es parte del momento final que se vuelve un poquito enriquecedor. Enriquecedor en el sentido que es un parámetro de comparativo entre lo que ustedes hacen versus lo que pueden ver que hacen los demás y sentir si hay algunas fortalezas o algunas áreas de oportunidad donde se puede mejorar de alguna medida. Ese sentido de reflexión de cosas que se pueden hacer diferente en aras de mejorar, pues es lo que nos conecta con los recuerdos, los pensamientos y sobre todo está alineado con parte del conocimiento. Entonces ese conocimiento se construye por el individuo y esperaríamos que funcione bien y que así sea en el último momento.
Ok, entonces, dando un poquito de conexión, vamos a ver por acá. Esto es lo que nosotros tenemos del plan estratégico. El modelo, precisamente. El modelo. Existen varias formas, varias teorías relacionadas a planeación estratégica, pero difícilmente las podemos abarcar todas. Entonces tenemos que tener un punto de conexión y este modelo lo que hace es recoger un factor común de los elementos que más se mencionan y que hacen énfasis de acuerdo a las diferentes función teórica que puede estar referido a la creación de un plan estratégico, y en este sentido pues vamos a dar seguimiento para tener un estándar, y en ese estándar pues que también tengamos el parámetro de comparación adecuado. Lo primero que hicimos nosotros, primer parcial, esto que está marcado acá. Esto se refiere al análisis de factibilidad. Cuando hablamos de análisis de factibilidad, hacemos referencia a que algo se puede llevar a cabo. Cuando mencionamos que algo se puede llevar a cabo, tenemos este anexo que dice A, mire. Este anexo que dice A son todas las actividades necesarias, y voy a hacer así como un listadito así, todas las actividades necesarias que sirven como escalones para poder llegar a esa perspectiva que tenemos en el futuro y en relación a lo que se hace en una empresa. Entonces, esa perspectiva de futuro, con todos esos escalones, se pensaría en lo siguiente: ¿será que yo puedo llevar a cabo esto? Y hace congruencia con lo siguiente, con los recursos con los que se cuentan. Si no tengo los recursos o no cuento con los recursos para poder llevar a cabo algo, es como esas frases populares de mandar a un soldado sin ninguna arma, que prácticamente solo va a poner el pecho y las probabilidades de éxito se vuelven mínimas. Entonces, todos esos recursos nosotros los podemos validar si tenemos un detalle de todas las actividades en su forma mínima de expresión, en el cual nosotros le podemos colocar un costo. Y la sumatoria del costo de todas esas actividades, pues prácticamente lo que se puede atribuir es a un presupuesto. Si nosotros estaríamos en una clase aquí para una carrera en particular o específica, un ejemplo como una carrera de finanzas, pues nosotros tendríamos que estipular en ese presupuesto, en estas actividades, el desarrollo de un presupuesto enfocado en este sentido. Ahora bien, aquí tenemos diferentes carreras, algunas que no están pero intrínsecamente relacionadas a la parte financiera, sino que se desligan de cierta manera. Es bueno tener una noción y por eso lo menciono. Entonces, en este caso, en práctica de este modelo, pues nosotros lo vamos a dejar a un lado para volverlo tan exigente en función de la diversidad de carreras que existen en este punto de convergencia, que es en esta clase en particular, en el cual está integrado por muchas carreras. El fin que nosotros vamos a perseguir, tal vez aquí mencionándolo en aras de la factibilidad, es que se comprendan cada uno de los elementos que componen ese análisis de factibilidad, y desde el punto de vista como ustedes han construido y que nos van a contar cuando hagan su exposición, su visión, su misión, lo que hace referencia a los objetivos estratégicos y sobre todo de cuáles se desprenden esos objetivos operativos, que es muy importante que tengan una forma adecuada en su redacción, porque específicamente a ellos es que nosotros en el tercer parcial le vamos a establecer indicadores, y si nosotros tenemos un objetivo, saben que es algo escueto. Ezequiel. No sé si soy yo, Ezequiel, pero me escucho bien suave. Ahí está mejor. Es algo raquítico, pobre, por decirlo así. Vamos a utilizar esa palabra, pobre.
Entonces, pobreza en información a lo que nos lleva a un objetivo que es una acción. Entonces, cuando la acción no está bien definida, pues esa pobreza de información en su redacción, pues va a ser difícil que nos dé una orientación a lo que nosotros querramos medir y que va a ser esta parte de gestión de resultados, la evaluación que nosotros vamos a tener. Entonces, en esa pobreza de información en su redacción, pues va a ser bien complejo que le podamos atribuir un indicador. Entonces, por eso, la importancia de su forma adecuada. Gracias, Ezequiel. Ok. Y todas las actividades necesarias, que son el cuadrito que yo hice por acá, que va relacionado en tener un sentido. Y ahí uno de los criterios de evaluación es la calidad del contenido. La calidad del contenido viene referido en diferentes formas. Bueno, una de ellas es la congruencia y coherencia. Pues si nosotros tenemos una serie de actividades que están directamente relacionadas a un tema en particular, debe de existir coherencia y congruencia en la forma en que puede escalar para poder materializar esa acción que nosotros pretendemos y que va orientada en el camino en esta forma. La calidad del contenido viene también en función de la investigación que se puede dar, porque definitivamente son equipos amplios, equipos grandes, donde probablemente algunos estén muy relacionados a la temática en particular de la empresa, por X o Y motivo, y otros probablemente un poco aislados. Pero ese aislamiento no es una excusa. Entonces ahí es donde aplica la investigación. Es bueno conocer de todo. Entonces, una empresa en general está integrada por una diversidad de facultades que prácticamente la hacen funcionar, y en esas facultades son las diferentes disciplinas que en su mayoría se ven reflejadas por acá. O sea, si hablamos de administración, todas las empresas necesitan características asociadas a la parte administrativa, quieras o no, a la parte de mercadotecnia, todo aquello que está orientado a impulsar el hecho de una rentabilidad, porque todas las vi que eran del foco de ámbito privado, necesitan un impulso y que está generado desde el aspecto de mercadotecnia, mercadeo y acciones que están relacionadas a este tipo, se pueden integrar ahí, etcétera, etcétera. Podría existir algo un poco más aislado, pero tampoco es excusa, porque es bueno indagar, conocer y ver cómo se puede aportar en el sentido de una estructura como ello. Ahora, ¿cómo conectamos nosotros hoy aquí en la segunda parte? Pues vamos a conectar aquí, voy a hacer una forma como una C, una herradura, como le querramos llamar, y esto va a ser nuestro segundo parcial. En este segundo parcial, pues nosotros vamos a ver lo que se le denomina el análisis de viabilidad. En su momento, para los que no estuvieron ahí, es como un recordatorio, no un recordatorio para los que estuvieron, y también una conexión para los que no estuvieron en su momento, que el análisis de viabilidad tiene implícito lo que es la factibilidad, porque se necesita que se pueda hacer, pero le pondríamos un signo más, porque aparte de que se puedan llevar a cabo todas estas actividades que están por aquí, llevaríamos una tendencia a caracterizarlo como un beneficio. O sea, yo voy a hacer todas esas acciones, pero este signo más me lleva a características de que me van a generar un beneficio. Ahora, para poder visualizar ese beneficio como tal, yo voy a hacer una serie de análisis, que es la implicación de los diferentes elementos, para un análisis general que me permitan que esas acciones se lleven a cabo en buena forma y que prácticamente integren un elemento positivo a toda la organización desde las diferentes perspectivas. Y en este sentido vamos a ver y vamos a llegar por acá en última instancia, en este cuadrito que está aquí. Vamos a establecer las características de líneas estratégicas o estrategias, que van a ser congruentes y coherentes con los objetivos. No se van a despegar de aquí, sino que van de alguna manera
en función de todo este análisis que nosotros vamos a hacer, que ya se lo voy a mencionar en la medida que vamos a ir avanzando, vamos a vamos a delinear estrategias. Estrategias que prácticamente en algunas circunstancias van a reafirmar los objetivos o en otras circunstancias pueden llevar a un punto de reflexión y poder visualizar un sentido un poquito diferente a lo que se ha planteado de forma preliminar. Es una reafirmación o una conjugación de una reformulación, pero que nos eleva las probabilidades de éxito en el sentido de implicar pensamiento dentro de las acciones que se pueden establecer como un plan. Si ustedes ven, y me voy a ir del final a lo que nosotros vamos a empezar, está orientado en estas preguntas. Miren, ¿qué tenemos? Es parte de un diagnóstico. ¿Qué queremos? Es la asociación de lo que tenemos en función de lo que queremos, la intrínsecamente relación entre la visión y la misión. ¿Qué podemos hacer? Todas las acciones que se han mencionado previamente. ¿Qué debemos hacer? Ahí, si bien es cierto, establecemos acciones, nosotros vamos a establecer estrategias en función de un presente hacia un futuro. Esas estrategias es un conjunto. Cuando hablamos de cuál es la estrategia de la organización, no es solo un camino, sino que es una serie de caminos que en su enmarañamiento llevan a cierto lugar, pero necesita implícitamente estar relacionado con diferentes acciones y por eso es el establecimiento de diferentes objetivos que se pueden tener con él. Ahora, para poder llegar a esas estrategias, nosotros vamos a involucrar diferentes análisis. El modelo plantea un análisis de un diagnóstico de la situación presente. Ese diagnóstico de la situación presente es algo que ustedes casi podría estar seguro de que ya lo conocen, ya lo han mencionado, que lo han visto en otras clases, inclusive hasta creo que desde el colegio, y no es nuevo, ya tiene mucho tiempo. El hecho de que tenga mucho tiempo no quiere decir que está obsoleto, sigue vigente, se sigue utilizando, y es el análisis FODA. Análisis FODA. Eso es lo que nos propone el modelo, pero para no desencajarnos del estándar, pues lo vamos a utilizar, lo vamos a aplicar y va a haber ciertas características asociadas en su aplicación que en algunos casos, pues se hace no un análisis, sino lo que se llega a hacer es un listado. Entonces aquí vamos a ver en esas características a qué se refiere un análisis versus algunas cosas que se hacen que no llegan a ser un análisis. Así que prácticamente es un insumo útil para poder aplicar todo lo que nosotros vamos a llegar a en que les mencioné de manera preliminar en función de las estrategias. Ya lo vamos a ver. Ese va a ser nuestro foco el día de hoy, aquí. Para mencionar qué más nosotros vamos a validar y que también está relacionado con el FODA, son otros dos análisis que nosotros vamos a implicar que están relacionados con el análisis de los stakeholders involucrados, que anteriormente prácticamente se analizaban solo de la perspectiva interna, pero contemporáneamente se ha visto la necesidad de poder hacer un análisis mucho más amplio de involucrados no solo a la parte interna, sino que en la parte externa, que son aquellos que ejercen cierta presión para que las cosas, para ejercer un cambio que está también en la parte exterior, que está relacionado a tendencias, que está relacionado a política, que está relacionado a economía, que está relacionado a un sinnúmero de temas que también tienen que tener cierta consideración y que de alguna manera llevarlos a la mesa y analizarlos, pues juega un papel importante de anteponerse a ciertas circunstancias en aras de ser proactivo, predictivo y llevar alguna ventaja en ese camino. En este camino de FODA, de análisis de los actores sociales,
pues también implica poder validar dónde está el negocio. ¿Dónde está el negocio? Son aquellos pilares fuertes de la organización que prácticamente en ciertas circunstancias a veces hay una tendencia a perderse en acciones que no necesariamente van a llegar a integrar una plataforma sólida en relación hacia dónde se quiere ir. Entonces ahí nosotros vamos a hacer, y lo vamos a mencionar, un análisis de temas particulares, pero principales en función de la toma de decisiones. Y lo vamos a ver ahí, cómo es lo que vamos a tener. Eduardo, adelante. Una consulta, vea, por ejemplo, en la parte de nuestro proyecto, que es una empresa que se está construyendo desde cero, o sea, también nos planteamos esa opción en presente o siempre hablamos tendríamos que hablar de futuro, porque como no se ha establecido, no podríamos decir dónde estamos porque todavía solo se está estableciendo. Buena pregunta, Eduardo. El análisis FODA es una herramienta diagnóstica del presente. Y ya vamos a ver un poquito, y para hacer una analogía podríamos hablar de lo siguiente. Cuando una persona va donde un doctor, va donde el médico, en el mayor de los casos, por lo general va por una dolencia, una afección, una enfermedad, algo que le está afectando y que amerita tener una atención. ¿Sí? Y digo en el mayor de los casos, porque también se visita de forma, ¿cómo se llama? Preventiva a un médico, y también se utiliza el FODA para hacer ciertas acciones de forma preventiva en las organizaciones. Sin embargo, lo vamos a poner desde la perspectiva que existe una afección. Entonces, en esa afección que tiene una persona, el médico puede establecer un criterio de acuerdo a su experiencia, pero también de acuerdo a entre comillas, voy a decir, un examen diagnóstico en el cual, aparte de hacer las preguntas, probablemente el médico necesite tocar ciertos lugares, preguntar a ver si hay dolor en ese momento, si hay presión en ese lugar, y él puede tener una referencia acerca de ello. Pero en otras ocasiones, cuando no existe mucha información que pueda llevar a la congruencia de la dolencia, el médico necesita de otros recursos, y parte de esos recursos es: lo voy a mandar a hacer un examen de laboratorio, lo voy a mandar a hacer una radiografía, lo voy a mandar a hacer un ultrasonido, una resonancia. Se apoya en ciertas herramientas que le ayudan a establecer con mayor precisión, de acuerdo a la información, para establecer un diagnóstico. Entonces el FODA viene siendo como una de esas herramientas, y nos vamos a orientar en una en particular, una radiografía. Entonces, cuando se hace una radiografía, por lo general, si existe un dolor muy agudo, en esa radiografía se puede ver la parte ósea, o sea, el esqueleto, y ahí se puede ver si hay algo relacionado a características fuera de la anatomía, o sea, hueso que esté dislocado, roto, agrietado, de muchas otras formas, mal posicionamiento, que va directamente a esas características óseas. Entonces, del momento. O inclusive también el médico podría ver, en cierto momento tuvo una fractura, y en esa fractura pasó mucho tiempo, pero lo que puedo ver ahorita que el hueso, le llaman, se soltó, se pegó, se unió, pero no lo hizo de buena forma, y probablemente por eso tiene un dolor crónico. Entonces, en este sentido, él va a ver algo presente y probablemente algunos rasgos del pasado, pero que van a tener mucha congruencia con lo que está validando en el presente. Ahora, con ello, difícilmente podríamos validar o ver el futuro como tal. Entonces, y algo similar sucede con el FODA. Aunque nosotros hablemos de oportunidades y amenazas, de anticiparnos, es como que el médico examine a una señora en particular de 65 años.
lo que puede ver vestigios de osteoporosis, que falta de calcio, y lo que podría anticipar es, mire señora, si usted no se cuida en su alimentación, de repente tomar calcio como aditamento, entonces usted probablemente puede llegar a tener una fractura, podría llegar. Entonces eso es como parte de una amenaza. Y la oportunidad es, si está dentro de su control y usted tiene la capacidad de tomar esos, hágalo, entonces, porque puede mejorar sus circunstancias, pero no puede anticipar a algo que técnicamente no sabe que va a suceder en el momento específico o particular. Con todo ello, lo que quiero llevar es que, aunque sea una empresa que vaya a ser, se vaya a crear, lo que se va a evaluar es el presente, un diagnóstico presente, pero algo podríamos definir nosotros. Pero ¿qué puedo saber yo si no, definitivamente no estoy en una operación? Pero previamente, y por eso hablan del perfil de la organización, ustedes estiman que probablemente pueden llegar a tener una estructura en la cual sabe cómo se podría manejar, pero esa estructura, ¿qué relación podría tener con los recursos que se van a poner a disposición? Entonces, hablar del el presente inmediato, entonces sí aplica hacer ese diagnóstico presente. ¿Qué va a caracterizar hacia el futuro? Pues todas, porque si hablamos de amenazas, hablamos de futuro, si hablamos de oportunidades, hablamos de futuro, si hablamos de debilidades y tenemos un capital con el cual vamos a empezar que es muy limitado, es una debilidad. Si hablamos de fortaleza, bueno, estamos pensando, Eduardo, que nos vamos a unir con X, Y y Z personas, yo lo veo una fortaleza porque probablemente yo no sea muy bueno para temas de mercadotecnia, pero la otra persona que me va a dar el acompañamiento tiene el arte de la mercadotecnia desde ya en el presente, y aunque sea algo que vaya a operar en el futuro, estoy estableciendo una fortaleza como tal. Entonces, nos vamos a alinear a un diagnóstico presente, aunque la empresa no esté funcionando. ¿Me explico por ahí, Eduardo? Súper más claro, Alic. Gracias. Bueno, y ya vamos a mencionar cada uno de esas partes, y créamelo, en ciertas circunstancias lo que se hace es un listado, y un listado no es un análisis, y ese análisis vamos a ver la relación de las características así como se lo vengo mencionando ahorita, que van relacionados con ello. Bueno, y aquí solo para mencionar, después de que pasemos este segundo parcial, que lo vamos a ir viendo así, en partes, miren, en partes, entonces vamos a llegar a un tercer parcial que técnicamente va a ser la evaluación, en el cual es necesario pues que nosotros tengamos una buena forma en el primer parcial, y sobre todo un reafirmamiento con todo lo que nosotros, los análisis que vamos a hacer, y que esta gestión por resultados o evaluación tenga unas características adecuadas, en el cual existe un juego, se los voy a anticipar, porque nos vamos a centrar ya no en el presente, sino que más bien en este momento vamos a centrarnos en el futuro. Nosotros nos vamos a centrar, si ustedes hicieron un objetivo y dicen que en el 2000, al finalizar el 2024, ustedes van a tener X característica en forma mejor, entonces yo me voy a centrar en diciembre del 2024 a evaluar esa parte. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo es eso? En su momento lo vamos a ver que es un juego de tiempo. Es establecerle a un individuo X, tercero, cualquiera, que pueda evaluar objetivamente una acción. Entonces decir, bueno, usted lo que va a medir en este momento es precisamente esto. Entonces usted se va a centrar y va a decir, ya en diciembre, si usted planteó ejecutar un plan de mercadotecnia X, entonces ¿se ejecutó el plan como tal? ¿Sí o no? Medianamente, depende de la información. Si es muy escueta, tiende a evadirse. Si es explícita, específica y directa a la acción, pues el indicador nos va a llevar a una evaluación particular,
explícita, directa y sin rodeo en decir si se hizo, no se hizo o en qué medida se hizo y cuál es la nota que yo puedo atribuirle a ello. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en el tercer parcial y en su conjunto, pues verlo de una forma integral y ahí nos contarán ustedes cómo han desarrollado su plan estratégico. Bueno, como preámbulo de esta segunda parte, pues vamos a perseguir estos objetivos, conocer los elementos que componen el análisis de viabilidad de acuerdo a este modelo y explicar las características. Esta presentación la vamos a utilizar para todo el parcial, pero hoy en particular nos vamos a referir a lo que es el FODA y posteriormente factores críticos de éxito, actores sociales, hasta llegar a las estrategias para viabilizar el plan, que sería finalizando nuestro segundo parcial. Vamos a ver entonces el esquema. Iniciamos hoy con el análisis interno y diagnóstico externo, que se le denomina comúnmente FODA. Y digo comúnmente porque también en portugués se dice al revés, se dice DAFO. Entonces, si ustedes lo googlean DAFO, les va a aparecer también. ¿Y por qué creen que se dirá al revés en portugués? Los brasileños. ¿Por qué creen que se dirá al revés? Ingeniero. Ajá. Los españoles también así lo dicen, DAFO. Los españoles sí, pero los brasileños no. También. Sí, perdón, también. Sí. Los españoles agarran de algo del portugués y también lo dicen DAFO, es cierto. Y nosotros aquí en Latinoamérica pues hablamos mucho del FODA. Es lo mismo, solo que lo ponen al revés. La pregunta es, ¿por qué será? Porque ellos estudian primero sus debilidades. No, Ángel, yo creo que son por tema de lingüística o fonética, diría yo. Por ahí va un poquito más, Eduardo. Es que FODA en portugués es una mala palabra. Entonces solo le dan vuelta. Estoy haciendo lo mismo. Hola, sí, Ángela. Ya encontré la palabra obscena. Bueno, sí, pero no estamos hablando portugués, entonces no estamos diciendo malas palabras. Ok. No es que estamos aprendiendo, ¿verdad, ingeniero? No, lo tenemos que aprender porque si usted va algún día a Brasil y dice vamos a hacer un FODA, la van a malinterpretar. Entonces, bueno, aprenderlo. Ok. Bueno, les menciono el análisis del ambiente. El análisis del ambiente, vamos a referirnos un poquito aquí al ambiente como un contexto. Y el contexto a veces depende del tipo de empresa. Siempre va a variar porque depende de la naturaleza de la empresa, pues hay ciertas características que son de mayor interés que otras. Sin embargo, no podemos orientarnos en una receta de cocina y decir, estas tienen que ser. Hay tantas que a veces, aparentemente, hay ciertos temas que no podrían ser de importancia, pero al inmiscuirnos bien minuciosamente, podríamos decir, no, pero sí es válido tomarlo en consideración, evaluarlo, considerarlo, porque en algún momento podrían llegar a afectar. Y digo podrían, porque también ese análisis, aunque sea del presente, es como una incidencia de tomar rasgos de antecedentes y validar que todo cambia en la vida. O sea, el cambio es una constante. Nosotros somos temporales en este mundo. Este mundo per se en algún momento se va a acabar. Entonces, los cambios en el ambiente siempre están presentes. Probablemente unos más rápidos que otros, como el tema de la tecnología. La tecnología tiene una curva exponencial increíblemente bien pronunciada. O sea, que las cosas van cambiando muy rápido. Para otras circunstancias, no tanto, pero la tecnología como tal incide en muchísimos temas y por ende también existen
a tener diferentes cambios. Hoy, pues aquí en esta parte podríamos mencionar algunos y alguien podría decir, de repente, ¿para qué yo podría ponerle pensamiento a algo si no creería que nunca me va a afectar? Mencionémoslo para que veamos. Y son diferentes aquí, entre muchas otras cosas más, pero son temas que casi siempre vienen y se manifiestan de alguna manera en afectaciones hacia una organización, independientemente de su rubro. Cuando hablamos de temas económicos, ¿qué pasa si en cierto lugar la economía está cambiando? ¿Afectará o no afectará a la organización? Viendo esto fuera de la organización. ¿Afectará la economía, la organización en sus tendencias? Se me dañó el equipo, era que me quedé hablando solo. ¿Creen que incide la economía de un lugar en relación a la operación de una empresa en ese lugar? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque el valor de intercambio de las divisas influye mucho en el impacto económico. Por ejemplo, no es lo mismo que usted cambie lempiras a dólares y decida irse a vivir a Argentina, como que de Argentina usted cambie su moneda a dólares y quiera venirse a vivir acá. Hay una conversión en la cual podría ser una ganancia o una pérdida. Excelente, Ezequiel. Sin duda alguna, un muy buen ejemplo porque a veces lo vemos solo de un contexto inmediato y sí, obviamente el reflejo es más práctico verlo en el contexto inmediato cuando la economía, el circulante no está muy bien, pues el impacto es muy grande porque la tendencia a la compra puede disminuir o puede aumentar, pero si lo vemos en relación entre países y cómo cambian, podríamos ver el intercambio que puede existir entre las empresas también, que está relacionado como en su moneda. En este sentido, actualmente, fíjense que hay un tema en economía que está bien, diría que de alguna forma podría ser como una temperatura en economía. No hay mucho circulante de dólares en el país. Entonces, si ustedes ven en la banca, no sé si en algún momento les ha tocado como necesito dólares para hacer cierta operación, entonces hay una cantidad limitada de dólares que le venden, si es que los encuentran. Entonces eso puede ser una tendencia de ciertas cosas que pueden pasar a lo inmediato de la economía y alguien dirá, pues yo no compro nada en dólar. Pero eso quiere decir que en la medida que tenemos un desajuste en la oferta y la demanda, a veces los precios se disparan. Entonces eso no es tan saludable, no es tan bueno. En la medida que, en ejemplo, nosotros tenemos un intercambio comercial con Estados Unidos muy grande, diríamos que es uno de los mayores socios comerciales, en el sentido más de importación que de exportación, lastimosamente. Pero en la medida que la economía en Estados Unidos no anda bien, tenemos un impacto, o sea, tenemos una ola muy grande. Entonces, todo se puede ver reflejar en ciertos aspectos. Y miren que hay cosas así de manera inmediata, como mudarse, como nos dijo Ezequiel en el cambio de monedas, pues a alguien le podría afectar de manera inmediata. Pero hay ciertas tendencias de cosas que van pasando que podrían anticiparse a ciertas circunstancias que pueden llegar a materializarse y que también son dignos de tomar en consideración. Cuando hablamos de aspectos tecnológicos, pues sin duda alguna también afectan. Cuando hablamos de decisiones político-legales, pues tienen gran incidencia pues en la economía, en la incidencia que puede tener en la operación de una organización y no digamos en aspectos culturales, de acuerdo a las tendencias que pueden orientarse si estamos hablando de
un ambiente comercial orientado a servicios, entre muchas otras cosas más. Y miren que estos son temas, para mencionarlo, entre muchos otros más que se podrían tomar en cuenta para hacer un análisis del contexto, y es necesario también darle pensamiento y analizarlo en el sentido de cuáles podrían ser algo que incida en gran medida. Actualmente, y lo vamos a ver por acá, actualmente, vamos a ver, vamos a cambiar aquí. Perdón. Ahí. Actualmente podríamos tener una consideración en temas como políticos legales, que hay circunstancias que no están en el control de una organización, pero pueden llegar a afectar mucho a una organización, y el hecho de tener esa consideración pues puede ayudar a ciertas acciones que son parte de las estrategias y que son hacia donde nosotros nos vamos a orientar y que pueden incidir en gran medida también. Ahorita hay un tema que está sonando mucho, digamos, de manera particular en nuestro país, que es el tema tributario. ¿Han escuchado ustedes que quieren someter a, bueno, aplicación una nueva ley de tributaria? ¿Lo han escuchado ahí en las noticias? Sí, dice Yo no, para nada, Diego. para nada. Para nada. Sí, nada. Bueno, aquí lo vamos la misma de la SAR, Es correcto, Juan Ángel. El SAR, o sea, SAR está mencionando ahí que hay un desequilibrio, entonces hasta tiene un nombre de ley tributaria solidaria, no sé si me equivoco, me disculpa si me equivoco, pero el asunto es hacer un cambio en la legislación, que es un tema político y es un tema que conecta con la parte legal, ¿eh? Y lo podríamos tener en diferentes juicios, y no más que todo si es bueno o es malo, sino cómo puede eso afectar a las organizaciones en un contexto donde técnicamente no está el control, pero tener una consideración, un análisis en ello puede llevar a aspectos que puedan beneficiarse o aspectos que puedan perjudiciarse, o en otros casos solo como oportunidades que pasan fugaces ahí y nunca se materializan como tal. Ustedes han escuchado que hay empresas grandes que siempre están haciendo inversiones o haciendo otras acciones y siempre están solicitando crédito y están operando con crédito. Y hay ciertos comentarios, pucha, y esa empresa con tanto dinero, ¿por qué utiliza crédito? A diferencia de empresas pequeñas que tienen ciertas debilidades en su aspecto financiero y son renuentes a solicitar un crédito, en el sentido de utilizar la frase, es que no me gusta, yo opero con lo que tengo, porque ya con cosas prestadas no soy partidario de ello, porque hay que pagar intereses, entre un montón de cosas más. ¿En algún momento han escuchado esas dos frases que son desequilibrios entre grandes y pequeñas empresas? Y probablemente quien tenga más necesidad de un crédito sea una pequeña empresa, y una empresa grande tiene muchos recursos financieros, pero siempre está operando con un crédito. ¿Lo han escuchado o no? Esa parte no. No, Juan Ángel. Ezequiel, que nos mencionó. Los demás. Negativo, dije Jeffrey ahí con dedo. Ahora, lo voy a formular entonces con una pregunta, a ver qué creen ustedes. Una empresa grande, X, cualquiera, que no solo es Honduras, les voy a contar que en Estados Unidos, en muchos países, funciona de manera similar. Tiene muchos recursos, es más, diríamos que totalmente solvente, pero
siempre está trabajando con crédito. ¿Por qué creen que suceda eso? ¿Por qué creen que una empresa que tiene muchos recursos siempre está utilizando créditos? Para hacer frente, si en un determinado caso se van, por ejemplo, por decir así, las ganancias no son óptimas o se van a la quiebra, ellas tienen para hacer frente a los proveedores y todo tipo de deuda. Vamos a ver, sí, hacer frente. Para Pero no descapitalizarse, Eli. espérenme, vamos, Juan, ya vamos a dar la palabra a Diego. 2 puntos ahí. Bueno, hablábamos que una empresa que tiene muchos recursos, o sea, tiene buen sustento financiero y probablemente para no descapitalizarse, probablemente sea ahí. Pero vamos a ver, vamos a escuchar a Diego. Hoy sí, Diego, que tenía la mano arriba. Ok. Después la bajé, pero bueno. No, Yo digo que una empresa podría usar crédito en vez de los recursos que ya tienen, porque los recursos siempre son utilizados en la empresa, y aparte yo pensaba que pues podría recibir algún otro tipo de beneficio al usar crédito, tal vez incluso intereses, incrementar, ¿cómo decirlo? Las ganancias de la empresa sin necesidad de gastar sus recursos. No sé si me voy a entender. más o menos, Diego, pero por ahí va, fíjese, por ahí va. Vamos a ver, permítame, Eduardo, por aquí nos escribe Jensen para hacer crecer la clientela. Sin duda alguna, son acciones que ameritan crecimiento. Vamos a ver, Eduardo, luego Alejandra. Bueno, yo opino que la razón por la que una empresa usa pues dinero prestado puede ser como para apalancamiento financiero, porque si lo ponemos en una perspectiva, digo que tomar prestado dinero pues amplifica los retornos de una inversión, porque si la empresa obtiene un préstamo a una tasa de interés que relativamente puede ser bajo, pues la tasa de retorno que se espera puede servir como apalancamiento, y la otra pues podría ser como preservación de la liquidez, podría ser. Bien, Eduardo. Vamos a ver, Alejandra, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, podría ser como diversificación de los riesgos, el poder utilizar el crédito en vez de utilizar el capital propio, porque así, por ejemplo, en algún momento en que tenga como una crisis o algo financiero difícil, no pierde como el capital de la empresa de un solo y no quedan como en cero para tal vez volver a salir de esos baches financieros difíciles, creo. Excelente, Mari. Pues voy a recoger todos los puntos de vista. Descapitalizarse, bien. O sea, imagínense que llega a surgir una oportunidad y yo no tengo cómo tomar dinero y aprovechar esa oportunidad de forma inmediata. Puede ser un buen gol, puede ser. O puede ser un problema muy grande y técnicamente es como un escalón muy alto y descapitalizarse, puede ser. Hablamos de empresas muy grandes que tienen mucho dinero, difícilmente les puede pasar eso. Pero ojo, también el tema de riesgo, como dijo Mari, entonces es una diversificación del riesgo, de poder visualizar, por muy grande que sea, pues a menos que anden malos pasos, diríamos que ninguna empresa opera con recursos infinitos, sino siempre hay un límite. Entonces ese límite prácticamente podría balancearse en el sentido de decir que puedo validar otras oportunidades de negocio que prácticamente, como dijo Eduardo, a un interés muy bajo, pero tienen un retorno muy alto. Entonces, ¿por qué no ejecutarlo? Y como tienen una solidez financiera, entonces fácilmente les otorgan los créditos, los préstamos y todo fluye en buena manera. Por ahí bien. Pero vamos a escuchar nuevamente a Mari. No, pensaba también, por ejemplo, que eso les ayuda, usted que es el experto, en temporadas, por ejemplo, como ahorita en la pandemia, que un montón de empresas que eran sólidas, pero en pandemia cerraron
del todo esos rubros. Entonces, creo que más de alguno conoce casos de empresas que cerraron y eran empresas sólidas que llevaban muchísimos años en el mercado. Entonces, creo que en estos casos, creo que podría aplicar esto, ¿verdad? ¿O no? Sin duda, Mari. De Sin pregunta duda. y aporte. Sin duda, y así es, y eso está relacionado al tema del riesgo. Eso es lo que les decía que podría suceder en parte positiva, si es una oportunidad, pero la parte negativa es como la pandemia. Muchos se descapitalizaron porque no tuvieron entrada. Entonces, lo poco que tenían lo quisieron mantener, pero no les alcanzó, por así decirlo, y prácticamente el escalón, como era tan alto, que prácticamente quebraron, diríamos, por un manejo de liquidez por ahí. Y vamos a seguir mencionando. Vamos a escuchar a Ángela. No, solo estaba recordando el problema político del 2009, ¿verdad? Que muchas empresas, por ejemplo, dedicadas a conciertos, eventos publicitarios, cosas así, fueron las primeras en verse afectadas porque en ese punto, pues no había ninguna actividad en el país. Entonces, yo creo que depende también del rubro a que cada empresa se dedique, ¿no? Sí, sí, depende mucho, pero fíjense que hay un elemento muy importante y que hace ver la diferenciación en empresas grandes que casi siempre están utilizando crédito, empresas pequeñas que probablemente no diversifican el riesgo, como que dijo Mari, y prácticamente como también mencionó Eduardo, Brian, el tema de liquidez, entonces se vuelve prácticamente una debilidad porque sucede algo pequeño y desaparece. Entonces, y algo, imagínense, el 2009, la pandemia, o sea, fueron lapsos de tiempo donde hubo un estancamiento y prácticamente ese estancamiento hizo que difícilmente se pudiera recuperar. Se pueden aprovechar algunos beneficios, no sé quién lo mencionó, que está orientado con el tema de los créditos y que está relacionado a una parte legal. Y ahorita, entre la parte legal y política, pues y tiene un nombre, se llama un escudo fiscal. El escudo fiscal, para ponérselos así de manera simple, que porque tiene un poquito más de complejidad, pero las empresas grandes lo saben operar. Y ahí es donde se ve la parte del ejercicio tributario. ¿Cómo es posible que una empresa se declare en sus ganancias prácticamente negativas o prácticamente en cero y donde lleva 15, 20 años operando? Eso tiene que ver mucho porque las ganancias están grabadas con un tipo de impuesto. Y ese impuesto, cuando el volumen es muy grande, entonces hay una escala que va de manera ascendente. Entonces, si usted gana mucho, pues la regularidad debería decir que el aporte debería ser muy grande. Entonces, lo que hacen las empresas es que hay un tipo de mecanismo legal que no puede decir que usted está operando con un crédito, paga intereses y además va a pagar también impuestos. Entonces eso se le llama el escudo fiscal. Y miren que a veces las empresas grandes son muy amigas de la banca y a veces tienen unos créditos al 3%, que a ninguno de nosotros creo que nos lo den así de forma simple. Sería exageradamente lejos y por eso le llamo gran amistad. Entonces operan con un 3% de intereses, pero fíjense que con empresas que facturan cantidades muy grandes de dinero, solo en el impuesto sobre venta podría estar llegando al 25%. Y alguien podría decir, pero ¿qué? Llevémoslo a un plano nominal. Imagínense de una ganancia de 100 millones de lempiras, el 25%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Número rápido. Por ahí nos dijo Jeffrey, 25 millones. Imagínense, usted tendría que pagar de impuestos. Ahora bien, ¿y cuánto es el 3% de los 100 millones? 3 millones.
pero le van a dar a la luz esos, bueno, se supone que eso es lo que se lo dan al banco, pero ¿cuánto es la diferencia? 25 menos 3, 22 millones. Y así como ese pequeño ejercicio resulta en muchas operaciones. Entonces es un tema de política que prácticamente es un desequilibrio. Entonces, técnicamente paga más una persona que gana menos por algunas, diríamos, leyes que amparan ese tipo de actividades. No viene a ser aquí la discusión si está bien o está mal, pero es como para hacer un análisis que si existe este cambio en la legislación, obviamente un cambio tema político porque es parte de una estrategia de país en el cual técnicamente tendría que hacerse una diferenciación y las empresas que ganan mucho y con eso que les dirán, una empresa gana 100 millones, hay más, muchos más. Entonces técnicamente no pagan nada. Y que no es el único lugar. No sé si ustedes en algún momento vieron una noticia que se dio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por ser el presidente tuvo que descubrirse, porque hay ciertas leyes que cubren este tipo de operaciones para no visualizar toda su operación, entonces prácticamente se pueden encubrir, así como los millonarios que hay no solo en este país, sino que en muchos países, pues no solo existe aquí, sino que en Estados Unidos también. Y en la declaración de impuestos, siendo presidente Donald Trump, que aparte, bueno, multimillonario, en un año creo que lo que pagó él fueron $288. Entonces, eso termina siendo como una burla para una persona que al mes, el SAR allá es el IRS, que es el equitativo como el SAR aquí, del tema de impuestos a una persona que gana prácticamente lo mínimo para vivir, paga más que ellos. Entonces, existe ese desequilibrio. Al final, quien sostiene de alguna manera los engranajes de la economía terminan siendo las empresas pequeñas, medianas y pequeñas, y que prácticamente son las que sí están pagando, porque en algunos casos pues desconocen este tipo de mecanismos que pueden estar ahí, o simple y sencillamente no lo utilizan, porque sí es legal hacerlo, y entonces ahí existe una oportunidad en algunos casos, o para los que ya lo están utilizando puede ser una amenaza, porque imagínense en esas operaciones donde se ganan miles de millones de lempiras, pues si cambia esa ley, pues prácticamente se verían un poco lesionados en el tema de la costumbre, como ha venido siendo, en tema del equilibrio de las finanzas. Pues en este sentido ha sido un ejercicio muy fácil porque tiene un poco más de complejidad porque hay diferentes tipos de impuestos, pero para ponerlo en un ejercicio así fácil, se utiliza este tipo de escudo fiscal que está relacionado al tema de los créditos, el préstamo para ciertas empresas. Entonces, incide mucho. Entonces, es lo que quería mencionarles, así. Y aparte de ello, pues vamos a tomar lo que empezamos a ver al inicio de algo que menciona el señor Porter en cuanto a las organizaciones, que todo planteamiento se resume en saber tu fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. En este sentido, pues hace y toma contemporáneo, aunque sea muy antiguo, y le digo que data como de los de 60 un FODA, y sigue utilizándose como una herramienta diagnóstico para las organizaciones, que quiere decir que es un nivel fundamental y decisivo en el proceso de planeación estratégica de una organización. Si bien es cierto, el FODA no es el único, así como un médico puede mandar a hacer diferentes tipos de exámenes para poder validar y tener un diagnóstico, es una herramienta entre varias. Por eso, en los videos que ustedes vieron, en el primer parcial, había algo que se le denominaba las 5 fuerzas de Michael Porter. ¿Alguno de ustedes se acuerda a qué se refiere eso? Las 5 fuerzas de Michael Porter.
Y ya lo voy a mencionar como. Adelante, Ángela. Ingeniero, yo me di cuenta de un supermercado que más bien le cobraba a los proveedores para que pudieran vender sus productos en el súper. Es que ese cobro, como les cuento, les voy a contar. ¿Se acuerdan dónde les dije que había trabajado yo? Sí, en tabaco. Ajá, ok, con tabaco. Digamos, ustedes casi siempre, bueno, que van en una caja, y digo casi siempre porque antes estaba en todas y ahora no siempre está ahí. Cuando ustedes van a pagar a la caja, hay ciertos productos que están ahí presentes, que son esos productos de impulso. Y uno de ellos es el tema del tabaco. Entonces, por tener ese exhibidor ahí, hay que pagarle al supermercado. Y a veces se le paga más de lo que se vende. Así como lo dijo usted, Ángela. Y en un momento, fíjense que yo no le entendía muy bien. Pero está relacionado con un plan de mercadeo. Entonces, es un lugar estratégico porque obviamente hay un flujo de personas muy grande y de acuerdo a la categoría, lo que usted quiere empujar también, y da visualización y da una referencia en decir, si yo lo veo en todos lados, yo siento que esta marca es más fuerte que la competencia de esa marca. Entonces, vale la pena. Usted dirá, pucha, pero pagan más de lo que vean. A largo plazo, se ve un reflejo y es un posicionamiento que tienen con ella. Entonces, suele surgir, Ángela, no siempre, porque depende del tipo de empresa que sea, pero en este caso, como le menciono, se aplica, y al igual que en otros supermercados también, o gasolineras, puntos de venta, tiendas de conveniencia. Lo podemos ver por acá, para que quede plasmado. Su objetivo consiste en identificar oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente operativo de una organización. Tanto las amenazas o las oportunidades están en gran medida, miren, fuera del contexto de la organización de cualquier tipo. De ahí el término que es un diagnóstico externo. En esta etapa se deben examinar 3 ambientes interrelacionados. El ambiente inmediato, que es básicamente donde opera la organización, un ambiente intermedio que está relacionado a características asociadas al ámbito nacional, en función de las leyes, de entre un montón de cosas más que se pueden dar. Y un macroambiente, que son todas aquellas circunstancias que pueden tener una relación de impacto más que todo al mediano largo plazo. Como cuáles, pues el tema de la guerra. El tema de la guerra tiene incidencia en el tema de los combustibles, por ejemplo. Ese conflicto con Rusia incide en gran medida. Los alimentos, quieras o no, repercuten porque muchos de los insumos agrícolas vienen de estos lugares. Entonces se disparó considerablemente. Asociado al tema de la pandemia, en su operación logística, pues se dieron muchos aspectos que de manera en el macroambiente tuvieron una relación en las operaciones de cualquier tipo, aunque no se pueden visualizar así de manera inmediata, pero sí en relación a temas de precios, temas de economía, temas de tendencia, muchas características con ellos. De esas que les menciono ahí, pues si ustedes pueden ver, hay muchísimas más, entre otras que podríamos establecer como que también podrían analizar. Unas con mayor incidencia probablemente que otras, dependiendo del tipo de empresa, la magnitud, las características de su operación, etcétera, etcétera. Imagínense un tema de servicio, por ejemplo, aspectos culturales. A veces hay empresas que operan muy bien, parece mentira, que operan muy bien Tegucigalpa y es un éxito total, y a veces, voy a abrir una sucursal en San Pedro Sula. Y hay patrones culturales que a veces no analizar ese contexto hace que no funcionó tan bien, y está relacionado a temas culturales, aunque sea dentro del mismo país, pero con diferentes características en ciertos aspectos de la población. Aspectos demográficos. Hay ciertas
empresas que requieren de un volumen considerable de personas y operan bien de acuerdo a ese flujo, que son características demográficas, entre otras más, que pueden tener en parte en consideración. Al final, pues el punto está en que hay muchos elementos que pueden tenerse en consideración, y estas son algunas de las preguntas que tenemos que tener para orientarnos en cuanto a, en la medida que se van haciendo, el impacto de las variables, los factores, las tendencias externas de la organización, el tema de los riesgos, como nos mencionó Mari, que están en relación a las amenazas, oportunidades, en el tiempo. Casi siempre lo vemos todo a corto plazo y no necesariamente tiene que ser así, sino más bien poder anticiparnos a cosas que pueden llegar a surgir en un tiempo más extenso, entre otras, similar a lo que debemos tener por aquí, y poder capitalizar esos riesgos positivos que se denominan oportunidades, decisiones críticas que deben tomar en el tiempo, cómo podrán las futuras acciones relacionadas al tema de la política, legales, como las que mencioné por ahí, etcétera, etcétera. Ahora, si pasamos al otro punto, de lo externo a lo interno, nos permite fijar con exactitud las fortalezas y las debilidades de la organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para la organización. Son las actividades que se pueden controlar, ahí está la clave, están bajo el control de la organización y que desempeñan muy bien o de repente tienen mucha área de oportunidad en cuanto a mejorar considerablemente. Estas pueden incluir las actividades de la gerencia, que no necesariamente es algo que se percibe directamente, sino que hay síntomas de la toma de decisiones en las cuales pueden existir cosas o decisiones muy buenas o otras que tienen áreas de oportunidad. Mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, logística, investigación, innovación, desarrollo, tecnología, todo aquello que está dentro de la organización y está el control de ello, se puede considerar como parte de una fortaleza o como una debilidad. A dejarnos en puerta, lo vemos ahí por el vidrio, lo vemos ahí en un número bien larguito ahí, ese es el PIN, el número que identifica y diríamos que es como el nombre del carro. ¿Alguien más aparte de Juan Ángel lo había escuchado? El PIN del carro. Es lo que aparece. Díganos, Ángela. Aparece en la revisión, ¿no? Es correcto, ahí aparece en la revisión del vehículo y es como su identificación. ¿Mencionaba algo, Ezequiel? Solo le respondía que sí. Ok, bien. Pues miren, bueno, para los que han escuchado y lo han visto, usted siempre ese BIM va a empezar, ya sea, bueno, empieza con un número o una letra. ¿Saben ustedes por casualidad a qué se refiere ese primer número o letra cuando empieza por ahí? Tal vez algún aficionado a los carros ahí. Y si no lo saben, se las cuento. No, yo no sé nada de carro, así que cuente. Ahorita les cuento. Juan Ángel, ¿sabes, Juan Ángel? Tampoco. Bueno, les cuento. Miren que ese número largo es como un código y ese código refiere a mucha información acerca del carro, pero precisamente el primer número o letra que aparece ahí en esa revisión, y lo pueden validar, es referente a dónde fue hecho el vehículo, construido el vehículo. Un ejemplo, si trae una J, dice que fue elaborado en Japón. Si trae un 1, si no me equivoco, es elaborado en Estados Unidos. Si trae una K, es elaborado en Corea. Si trae un 2, creo que, no, vamos a ver, el 5 creo que también es Estados Unidos. Un 2, si no me equivoco, creo que es México. Hay otro que refiere a Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el identificador. Entonces, si ustedes le preguntan a un comprador de carros que
que sepa un poquito para el tema de reventa, por ejemplo, o tal vez concesionario, entre otros, y le preguntarían, por ejemplo, por un vehículo marca popular en nuestro país, Toyota. ¿Usted tiene alguna preferencia donde sea elaborado su vehículo? Y un ejemplo, lo voy a llevar a tal vez un Toyota Corolla. ¿Y tendría alguna preferencia donde sea elaborado el vehículo? ¿Qué creen ustedes que le pueda responder ese individuo? Que sí. ¿Por qué, Ángela? ¿Por qué cree que va a tener alguna preferencia? Pues no estoy segura, ¿verdad? Porque yo tampoco sé mucho de vehículos, pero pienso de que la imagen creada ya por esa marca de vehículos viene por toda su experiencia en la creación. Vaya, por ejemplo, yo preferiría, si me dijeran un Toyota japonés, preferiría un japonés que uno americano, por ejemplo. Pero es la misma marca, Ángela. O sea, tienen un estándar, son los mismos procedimientos. Pero ellos son los creadores, ingeniero. Pues miren, que fíjense que sí hay una preferencia. Y es más, salen más caros, pero no es caro por la preferencia, sino por un tratado de libre comercio, un TLC, que los vehículos elaborados en Estados Unidos, por el TLC dentro del tratado, tienen menos impuestos que uno que venga de Japón, por ejemplo. Pero la preferencia, obviamente la preferencia va a ser por el precio también, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al precio de reventa y no lo voy a usar, yo me voy por uno americano que me va a salir más barato que un japonés y lo voy a revender y mi margen de ganancia probablemente sea más grande. Ahora bien, si soy un usuario y quiero tener ese carrito por varios años, voy a tener una preferencia orientada o inclinada más al japonés que al americano. Y ahí viene la pregunta, si es un vehículo que es la misma marca, donde existen los mismos procedimientos y existen los mismos materiales, porque existen un estándar de insumos, partes eléctricas, etcétera, etcétera, un manual que cómo elaborarlo y todo. Entonces, ¿por qué los vehículos salen diferentes? Y le puede decir a alguien que tenga un vehículo antiguito y que pueda hacer la comparativa entre ambos. Fíjense que son como más resistentes los japoneses, como que sus piezas se desajustan menos y todo lo demás. Y lo atribuyen que, aunque tengan los mismos materiales, los mismos procedimientos, etcétera, etcétera, atribuye al tema de la mano de obra. Y esa mano de obra prácticamente es el compromiso que tiene con la calidad, entre el compromiso que tiene de trabajo de equipo en conjunto para ver esa unidad de manera integral y con un resultado totalmente diferente. Entonces ahí se puede ver reflejado parte de esas características que están aquí en la última. Miren que también trabajan conjuntamente las unidades y dependencias de esa organización. Miren que esa organización es la misma. Toyota, y porque en unos lugares tienen mejor respaldo que otra, pues viene en gran medida orientada de que también trabaja su gente. Entonces esa gente son parte de las características que hacen entre los diferentes tipos de resultados y en este caso tangiblemente a un producto. Entonces su parte también de un análisis que pues, se puede hacer como ese recurso que está ahí, que es difícil de poder tocarlo como tal, que está relacionado a su motivación, a capacidades de habilidades, y habilidades entre muchas otras, capacidades de sinergia, entre muchas otras cosas más. ¿Sí saben qué es sinergia? ¿No? Sinergia. ¿Sí saben qué es sinergia? Por ahí alguien quiso contestar y cerró el micrófono y contestó fuera del aire. Sinergia. ¿Qué es sinergia? Que les había preguntado eso antes. ¿Qué es sinergia? Chicos y chicas.
En términos reducidos, explicaba usted que era la suma de 1 más 1 igual a 3. Excelente, Ezequiel. O la suma de las fuerzas orientadas en combinación para generar una mayor energía, por decirlo así. Así mismo, Ezequiel. Es relacionado al tema de trabajo de equipo, que también se puede poner en contexto interno para hacer un análisis y poder validar algunos elementos que pueden ser desde el lado positivo como fortalezas o como también parte de las debilidades. Permítame un segundito. Aquí voy nuevamente, ya para finalizar, en esta, no sé si la logran leer bien, si está en el teléfono, casi posible, en la web, aquí en la computadora, bien, sí. Una infografía que resume en gran medida que un FODE es un conjunto de siglas que significan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta utilizada de la década de los 60 para el ámbito empresarial y que puede ser empleada no solo para empresas, sino que a nivel personal también, y que sigue teniendo vigencia, no está obsoleta, se sigue utilizando y es la que nosotros vamos a aplicar de acuerdo al modelo que nosotros estamos utilizando. Identificar los recursos internos y externos actuales con los que cuenta. Actuales, miren, diagnóstico presente, para alcanzar tus objetivos orientados hacia el futuro, siendo la fortaleza recursos internos positivos con los que cuentas para alcanzar tus objetivos, cualidades y habilidades personales. Pregunta frecuente que me hacen: ¿y cuántas fortalezas debo yo identificar? ¿Qué pasa si yo les pregunto a ustedes eso? ¿Cuántas fortalezas tienen que identificar de esa organización? ¿Qué respuesta me darían ustedes? Si fijara un número, pienso que estaría limitando las oportunidades de ver otras que no se verían fácilmente. Excelente respuesta, Ezequiel. No hay un número definido como tal. Es más, si pongo un número, como dijo Ezequiel, tendría una limitante en una tremenda oportunidad de analizar muchas. Entre más se haga, mejor es. Pero lo más importante, y aquí podríamos validar algo, hagamos de cuenta y caso que estas son las fortalezas. Y por este lado tengo debilidades, miren. Muchas debilidades. Y por más que quiero hacer, no encuentro más fortalezas y sigo encontrando debilidades. Entonces, ese es como un diagnóstico de un médico que le hizo un hemograma y bueno, no sé si ahí sale, y le salieron malos los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, le salió malo, no sé, un montón de cosas más ahí. Entonces eso quiere decir que una empresa no es tan saludable. Y no es que hay que parar de contar, como dijo Ezequiel, sino que esto nos da un reflejo, entre más profundo vamos, el equilibrio que nosotros podemos tener entre ambos, si una empresa es saludable o técnicamente está enferma y hay que meter mano ahí en mejorar la situación. Ahora, como no hay un número, depende de la organización y va a fluir mucho. Pero lo importante es que de todos ese número que ustedes saquen, usted después le dé mayor pensamiento y diga, pero la debilidad más grande que tengo es esta. Esta yo la necesito trabajar mucho, probablemente es necesario inclusive hasta desaparecerla. Y si no la puedo desaparecer porque es tan grande, minimizarla en la medida del menor tiempo y diluirla en el tiempo para que no me afecte en un futuro. Y así como esto decir,
esta es la número 2, por aquí tengo número 3, por aquí. Esto quiere decir que vamos a priorizar. Y en esa priorización, eso nos va a dar un reflejo de un mayor pensamiento a profundidad y sobre todo las características de lo que nosotros debemos trabajar y nos puede ayudar para materializar a estrategias, que son lo que les expliqué en el preámbulo, que nos va a llevar como en la parte final de este segundo parcial en escribir estrategias. Entonces, por ello es necesario hacer esta priorización. Y si me voy en el caso de las fortalezas, yo identifico que mi fortaleza más grande aquí es como mi elemento de competencia, mi músculo más fuerte, donde yo debo capitalizar acciones que vayan orientados a la diferenciación, ejemplo, con la competencia. Pero si usted no la conoce, cuál es la más fuerte, es como que le diga que no conoce su elemento diferenciador y prácticamente es cuando usted no sabe para dónde va. Y eso sucede también como persona. Hágase usted un autoanálisis en relación a un FODA y usted puede decir cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Si usted de primera instancia termina siendo bien complejo porque de manera normal, no normal, sino diríamos que en el mayor de los casos las personas a veces tendemos a divagar en cuanto a la identificación de las debilidades y la fortaleza, porque carecemos o somos reactivos a un autorreconocimiento, entonces se nos dificulta hacer ese trabajo. Pero cuando nosotros lo hacemos y le metemos mucho pensamiento y sabemos que tenemos una fortaleza muy buena, cada vez la practicamos mejor y cada vez la estamos robusteciendo y esto es lo que nos diferencia como personas. Lo mismo sucede con las debilidades. Cuando nosotros reconocemos aspectos que tenemos que mejorar y trabajamos sobre ellos, pues realmente es donde estamos diluyendo de alguna manera y estamos, como una frase que utilizamos, creciendo a nivel personal. Pues ese crecimiento a nivel personal es en la medida de que nosotros podemos ejecutar un análisis similar al que está aquí en aras de ese FODA. Entonces, aplica tener ese pensamiento y también llevarlo a la práctica en una empresa. Cuando hablamos de debilidades, son conflictos externos, problemas, bloqueos, limitaciones que logran que se puedan llevar a cabo los objetivos y prácticamente es lo que les mencionaba, que no necesariamente son cosas tangibles, sino algunos intangibles, pero que pueden ser como síntomas con ellos. De lo que preguntaba Eduardo, pero ¿cómo yo puedo saber algo acerca de que todavía no lo he esperado? Pero se puede percibir de alguna manera, inclusive antes de empezar, podríamos mencionar que una debilidad de una empresa es que existe la necesidad de que alguien lleve las cuentas y ninguno de los que están ahí es muy bueno para ellos. De repente su debilidad es la ausencia de un recurso que tenga esas habilidades, esos conocimientos, entre otras, como por ejemplo. Cuando hablamos de oportunidades y amenazas a la parte externa, son factores que no están al control de la organización, pero que se pueden aprovechar si son positivos, o se pueden trabajar para evitar que lleguen a suceder y en algunos casos que sucedan, pues minimizar el impacto que pueden tener. Y esto es lo que ustedes van a ir trabajando en la empresa que han elegido y no esperaría ver solo un listado, sino que ya lo hayan priorizado también y son de los primeros de los que más vamos a hablar. Pero entre más tengan, creo que mejor es porque podemos analizar y podemos vincular ciertas características. Me he encontrado con algunos casos que por un lado ponen una fortaleza aquí número 1 y allá al final hablan que es como una debilidad también. Entonces, pongámosle más pensamiento y analicemos y si realmente es una verdadera fortaleza top número 1 o definitivamente ni existe como debilidad. Entonces yo esperaría que lo vayan trabajando en esa empresa que ustedes han elegido y de lo cual vamos a continuar también con el ejercicio de la empresa DHL.
Nuevamente, DHL va a servir como un referente para lo que ustedes van a hacer y principalmente como estrategia. En ese caso, pues ellos hacen un FODA de la situación y establecen algunas fortalezas, algunas debilidades, entre otras. Pero no necesariamente espero que vayan a copiar y pegar, porque cada empresa es distinta, sus peculiaridades van a variar en mayor o menor medida dependiendo de los rasgos que tiene cada una de las organizaciones. Pero sí sirve de referente para ver cómo ellos indexan tanto ese FODA con los otros elementos que vamos a ver posteriormente para aterrizar en diferentes tipos de estrategia, que es lo que nosotros vamos a conocer. Entonces, se los voy a poner a disposición. Voy a abrir ahí la carpeta del segundo parcial. Va a estar esta presentación que va a llegar hasta este punto y también va a estar el caso de HL, que la idea es que lo vayan leyendo para que lo vayan analizando y lo vayan tomando de referencia, y por este momento no van a entregar nada, pero sí, la idea es que ustedes vayan avanzando para que no sea un cuello de botella la última semana cuando están en exámenes y lo quieren hacer todo, sino que lo vamos trazando de forma dosificada. ¿Me explico por aquí, mis amigos y amigas? Bien, dice Eduardo, José Andrés, Ángela y varios. Excelente. Ok, entonces ahorita pues vamos a llegar hasta aquí, Mr. Brian, y nos vamos a encontrar el siguiente sábado.